Muy buenos días, queridos devotos, devotas. Bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanang Namaskrityang Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayadudirajet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es nuestro verdadero medio de conquista, ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios Narayana, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Nasta prayesu abhadresu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistiki. Por asistir regularmente a las clases de Srimad Bhagavatam y prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Om Agyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chakshuru Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Yenad Bhutale Swayan Rupa Kadamakyam Dadati Swapadantikam. Vandehan Sri Guru Sri Yuta Kamalan Sri Gurum Vaishnavancha Sri Rupan Sakrayatan Sahagana Raghunatam Vitantan Sajivan Sadvaitan Sabadutam Parijana Sahitan Krishna Chaitanya Devan Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitancham He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Haripriye Panchakalpataruya Cha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatyade Satarine. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, texto 27. Esha Shaibai Bhagavan Shakshat Pradana Purusheshwara Yogeshwarai Vimni Gyadhri Lokoyang Manjate Narang. La Suprema Personalidad de Dios, el Señor Krishna, es el amo de todas las demás entidades vivientes y de la naturaleza material. Sus pies de loto son el objeto buscado y adorado por grandes personas santas como Vyasa. Sin embargo, hay necios que consideran al Señor Krishna un ser humano corriente, significado por Srila Prabhupada aquí. Este ejemplo, que señala que el Señor Krishna es la Suprema Personalidad de Dios, es apropiado a la hora de comprender la posición del maestro espiritual. El maestro espiritual recibe el nombre de Shevaka Bhagavan, la personalidad de Dios que actúa como sirviente. Y Krishna, por su parte, es Sevya Bhagavan, la suprema personalidad de Dios que debe ser adorado. El maestro espiritual es el Dios adorador, mientras que la suprema personalidad de Dios, Krishna, es el Dios adorado. Esa es la diferencia entre el maestro espiritual y la suprema personalidad de Dios. Por otra parte, la Bhagavad Gita recoge las instrucciones de la suprema personalidad de Dios y el maestro espiritual la presenta tal como es, sin desviación. Por lo tanto, en el maestro espiritual está presente la verdad absoluta, como se afirma claramente en el verso 26, Jnana Dipa Prade. La Suprema Personalidad de Dios brinda auténtico conocimiento al mundo entero, y el Maestro Espiritual, como representante del Dios Supremo, lleva su mensaje por el mundo. Por lo tanto, en el plano absoluto,
no hay diferencia entre el Maestro espiritual y la Suprema Personalidad de Dios. El hecho de que alguien considere a la personalidad suprema, Krishna o el Señor Ramachandra, un ser humano corriente, no significa que el Señor lo sea. Del mismo modo, el Maestro espiritual, que es un representante genuino de la Suprema Personalidad de Dios, no se convierte en un ser humano común por el hecho de que sus familiares le consideren uno de ellos. El Maestro espiritual está al mismo nivel que la Suprema Personalidad de Dios y por lo tanto la persona verdaderamente sincera en lo que se refiere al avance espiritual debe verle de este modo. La más mínima desviación con respecto a esta comprensión puede ser desastrosa para las austeridades y estudios védicos del discípulo. Texto número 28. Las ceremonias rituales, los principios regulativos, las austeridades y la práctica de yoga tiene por finalidad el control de los sentidos y la mente. Sin embargo, todas esas actividades no habrán sido más que un esfuerzo vano si tras haber dominado los sentidos y la mente no nos elevamos al plano de la meditación en el Señor Supremo. Significado por Srila Prabhupada aquí. Podría argumentarse que el objetivo supremo de la vida, la visión de la superalma, se puede alcanzar mediante el sistema de yoga y las prácticas rituales reguladas por los principios védicos, sin necesidad de esa devoción inquebrantable por el maestro espiritual. Sin embargo, la realidad es que la práctica del yoga tiene que llevarnos hasta el plano de la meditación en la Suprema Personalidad de Dios, como se afirma en las Escrituras. Dhyana bastita tad gatena manasa pasyati yan yogina. La persona dedicada a la meditación alcanza la perfección de la práctica del yoga. Y cuando puede cuando puede ver a la Suprema Personalidad de Dios, la persona dedicada a la meditación alcanza la perfección de la práctica del yoga cuando puede ver a la Suprema Personalidad de Dios. Hay distintas prácticas que pueden llevarnos a adquirir control de los sentidos. Sin embargo, con una fe firme en el Maestro Espiritual y en la Suprema Personalidad de Dios, además de controlar los sentidos, también podemos recibir al Señor Supremo. Yasya debe para bhaktir, yata debe tata guru, tasyaite katita hyarta, prakashante mahatmana. Solamente a aquellas grandes almas que tienen una fe absoluta en el Señor y en el Maestro Espiritual se les revela el significado del conocimiento védico de un modo natural. Sweta Swatara Upanishad 6.23. También dicen las escrituras, Tushayam sarvabhutatma guru shushrusaya itaramti anjo bavarnavan. Por el simple hecho de ofrecer servicio al Maestro Espiritual, cruzamos el océano de la nesciencia y regresamos al hogar de vuelta a Dios. Poco a poco llegamos a ver al Señor Supremo cara a cara y disfrutamos de la vida en compañía de la Suprema Personalidad de Dios. El objetivo supremo del yoga es entrar en contacto con la Suprema Personalidad de Dios. Mientras no lleguemos a ese nivel, nuestras supuestas prácticas de yoga no son más que un trabajo que no da fruto. Significado por Srila Prabhupada, texto número 29, perdón. Del mismo modo que las actividades profesionales y las ganancias de los negocios no nos pueden ayudar a avanzar espiritualmente, sino que son una fuente de enredo material, las ceremonias rituales védicas no pueden ayudar a una persona que no es devota de la Suprema Personalidad de Dios.
Significado por Srila Prabhupada. Una persona puede hacerse rica mediante sus actividades profesionales, el comercio o la agricultura, pero eso no significa que espiritualmente sea avanzada. No es lo mismo ser avanzado espiritualmente que ser rico materialmente. El objetivo de la vida es que lleguemos a ser espiritualmente ricos, pero por desdicha, los hombres están desorientados y siempre están tratando de volverse ricos materialmente. Sin embargo, esas ocupaciones materiales no nos ayudan a cumplir con la verdadera misión de la vida humana. Por el contrario, nos llevan a sentir atracción por muchas necesidades superfluas que traen consigo el riesgo de que volvamos a nacer en condiciones degradadas, como se confirma en el Bhagavad Gita 14:18. Ugduang gachanti sattvaista madhyetistam tirayasha jaganya gunavrityesta adogachanti tamasa. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad ascienden gradualmente a los sistemas planetarios superiores. Los que están en el plano de la modalidad de la pasión viven en los planetas terrenales, y los que están en el plano de la abominable modalidad de la ignorancia descienden a los mundos infernales. En Kali Yuga, principalmente, el progreso material se identifica con la degradación y con la atracción por muchas necesidades superfluas que crean una mentalidad baja. Por lo tanto, Yaganya Gunabriti está, la gente está contaminada por las cualidades inferiores, de modo que en su próxima vida tendrán que vivir como animales o en otras formas de vida degradadas. Con una demostración de religión sin conciencia de Krishna se puede alcanzar popularidad en la consideración de hombres sin inteligencia, pero en realidad esa manifestación materialista de avance espiritual no supondrá ninguna ayuda y no impedirá que perdamos de vista el objetivo de la vida. Texto número 30. Quien desee conquistar la mente debe abandonar la compañía de su familia y vivir en un lugar solitario, libre de compañías contaminantes, para mantener cuerpo y alma juntos. Debe mendigar únicamente lo imprescindible para cubrir las necesidades mínimas de la vida. Significado por Srila Prabhupada. Este es el proceso para superar la agitación de la mente. Se recomienda dejar a la familia y vivir solo, manteniendo cuerpo y alma juntos a base de pedir limosnas y comiendo solo lo necesario para conservar la vida. Sin ese proceso no se puede superar los deseos de disfrutes. Sannyasa significa aceptar una vida de mendigo, que nos obliga de modo natural a ser muy mansos y humildes y a liberarnos de los deseos de disfrute. En realidad, en relación con esto, en las escrituras Smriti aparece el siguiente verso. Dvandvahatasya garhasyam Dhyana Vangadikaranam Laksayitva grihyes bastan Sanyase avicharayan. En este mundo de dualidad, la vida familiar es la causa que arruina la vida espiritual o la meditación. Comprendiendo este hecho, debemos entrar en la orden de Sannyas sin titubear. Texto número 31. Mi querido rey, esa persona debe disponer un sitio llano, ni demasiado alto ni demasiado bajo,
en un lugar sagrado de peregrinaje. A fin de practicar yoga, allí debe sentarse con toda comodidad, manteniendo el cuerpo derecho. Entonces, manteniéndose estable y equilibrada, debe comenzar a, a cantar el pranava, significado por Srila Prabhupada. Generalmente se recomienda el canto de Om, porque al principio no se puede entender a la personalidad de Dios, como se afirma en el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, texto 11. Vadanti tattva vidas tattvam yagyanam advayam. Brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabhyate. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual Brahman, Paramatma o Bhagavan. Mientras no estemos perfectamente convencidos de la suprema personalidad de Dios, tendremos la tendencia a ser yogis impersonalistas y buscar al Señor Supremo en lo más hondo del corazón. Dhyana vastita tadgatena manasa prasyantiyan yogina. En este verso se recomienda el canto de Onkara, pues en el comienzo del proceso de iluminación trascendental se puede cantar Onkara, Pranava, entre paréntesis, en lugar del Mahamantra Hare Krishna. El Mahamantra Hare Krishna y Onkara no son diferentes, pues ambos son representaciones sonoras de la Suprema Personalidad de Dios. Pranava sarve vedeshu. Todas las escrituras védicas comienzan con la vibración sonora Onkara. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. La diferencia entre cantar Onkara y cantar el mantra Hare Krishna está en que el mantra Hare Krishna se puede cantar sin tener en cuenta ni el lugar ni las disposiciones para sentarse que se recomiendan en el Bhagavad Gita 6.11. Suchau deve pratistapya estiran asanang atmana nati uchritang nati nichang chailajina kushotarang. Para practicar yoga es necesario retirarse a un lugar apartado, extender hierba kusha por el suelo y cubrirla con una piel de ciervo y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo. Debe estar situado en un lugar sagrado. El mantra Hare Krishna puede cantarlo todo el mundo sin tener en cuenta ni el lugar ni la forma de sentarse. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha declarado abiertamente Niya mitat esmarane nakalaha. En el canto del Mahamantra Hare Krishna no hay reglas particulares acerca del lugar en que sentarse. En el mandato Niyamina esmarane nakalaha está incluido Desha, Kala y Patra, lugar, momento y persona. Por lo tanto, todo el mundo puede cantar el mantra Hare Krishna sin que importen ni el momento ni el lugar. En la era de Kali Yuga es especialmente difícil encontrar un lugar adecuado conforme a las recomendaciones del Bhagavad Gita. Sin embargo, el Mahamantra Hare Krishna puede cantarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Sus resultados vendrán rápidamente. No obstante, también se pueden seguir principios regulativos mientras se canta el mantra Hare Krishna. Por ejemplo, se puede cantar sentado y manteniendo el cuerpo derecho. Esto ayudará en el proceso de cantar, pues de lo contrario es fácil quedarse dormido. Texto 32 y 33. Sin desviar la vista de la punta de la nariz, el yogi erudito
practica los ejercicios respiratorios mediante las técnicas denominadas Puraka y Kumbhaka. Y se recalca con y Rechaka. Sin embargo, la vista, sin desviar la vista de la punta de la nariz, el yogi erudito practica los ejercicios respiratorios mediante las técnicas denominadas Puraka, Pumbaka y Rechaka, controlando la respiración y la expiración para después detenerlas. De ese modo, el yogi aleja su mente de los apegos materiales y abandona todos los deseos materiales. Tan pronto como la mente, vencida por los deseos de disfrute, se desvía hacia sentimientos de complacencia sensorial, el yogi debe traerla de vuelta inmediatamente y confinarla en lo más profundo del corazón. Significado por Srila Prabhupada. En este verso se explica en pocas palabras la práctica del yoga cuando esa práctica de yoga es perfecta. Podemos ver a la suprema, podemos ver a la superalma cuando esa práctica de yoga es perfecta. Podemos ver a la superalma, el aspecto Paramatma de la suprema personalidad de Dios, en lo más profundo del corazón. Sin embargo, en el Bhagavad Gita 6.47, el Señor Supremo dice: Yoginam api sarvesham madgatenantaratmanam Shrabdavam vayate yomam same yukta tamo mata. De todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y siempre mora en mí, piensa en mí y me ofrece servicio amoroso trascendental, es la que es más íntimamente unido a mí en yoga, es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. El devoto puede volverse inmediatamente un yogi perfecto gracias a su práctica de mantener siempre a Krishna en lo más hondo del corazón. Esa es otra manera de practicar yoga fácilmente. El Señor dice: Man manabhava mad bhakto madhyaji man namaskuru. Piensa siempre en mí, sé mi devoto, adórame y ofréceme tu homenaje. Bhagavad Gita 18:65. Aquel que practica servicio devocional, manteniendo siempre a Krishna en lo más hondo del corazón, Manmana, se convierte de inmediato en un yogi de primera categoría. Por otra parte, al devoto no le resulta difícil mantener a Krishna dentro de la mente. La práctica del yoga puede servir de ayuda a una persona corriente que está absorta en el concepto corporal de la vida, pero quien emprende directamente el servicio devocional no tendrá dificultad en llegar inmediatamente a la posición del yogi perfecto. Texto número 34. Cuando el yogi se entrega a estas prácticas con regularidad, en poco tiempo su corazón queda firmemente establecido y libre de perturbación, como un fuego sin llamas ni humo. Significado por Srila Prabhupada. Nirvana significa el cese de todos los deseos materiales. A veces se piensa que estar libre de deseos significa que la mente suspende sus actividades, pero eso no es posible. La entidad viviente tiene sentidos y si estos dejasen de actuar, la entidad viviente dejaría de ser una entidad viviente. Sería como una piedra o un trozo de madera. Eso no es posible. Debido a su condición viva, la entidad viviente es nitya y chetana, es decir, eternamente dotada de sentidos. La práctica del yoga
se les recomienda a los que no son muy avanzados a fin de impedir que la mente se vea agitada por los deseos materiales. Sin embargo, la mente alcanzará la paz en muy poco tiempo y de modo natural, si la fijamos en los pies de lotos de Krishna, esa paz se describe en el Bhagavad Gita 5.29. Bhoktaran yagyatapasan sarvaloka maheshwaran Suhridan sarva bhutanam gyatvam shantim ripchatim. Si podemos comprender que Krishna es el disfrutador supremo, el propietario supremo de todo y el amigo supremo de todo, alcanzaremos la paz y quedaremos libres de la agitación material. Sin embargo, a quien no puede comprender a la suprema personalidad de Dios, se le recomienda la práctica del yoga. Texto número 35. La conciencia, cuando está libre de la contaminación de los deseos de disfrute material, permanece serena y práctica en todas las actividades, pues la persona se halla en el plano de la vida eterna y bienaventurada. Una vez ha alcanzado esa posición, ya no regresa a las actividades materiales. Significado por Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita 1854 también se habla de Brahma Sukha Espritan. Brahma Bhuta Prasanatma Nashochati Nakanshati Sama Sarvesho Bhuteshu Mad Bhaktin Lavate Parang. Aquel que se establece en el plano trascendental percibe de inmediato el Brahman supremo y se vuelve plenamente dichoso. Nunca se lamenta ni desea poseer nada, tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes. En esa situación da comienzo a sus actividades trascendentales, el servicio devocional del Señor. Por lo general, quien se eleva al plano de la bienaventuranza trascendental, Brahma Sukha, ya nunca desciende. Sin embargo, para quien no se ocupa en servicio devocional, la posibilidad de regresar al plano material siempre está presente. Aruhya Kripchrena Param Padam Tata Patanti Ado Adrita Yusma Dangraha ya. Podemos elevarnos hasta el nivel de Brahma Sukha, la bienaventuranza trascendental, pero si no nos ocupamos en servicio devocional, podemos caer de nuevo al plano material, incluso desde esa posición. Texto número 36. Quien está en la orden de Sannyas abandona los tres principios de las actividades materiales que se consienten en el ámbito de la vida familiar, es decir, la religión, el crecimiento económico y la complacencia de los sentidos. Una persona que entre en la orden de Sannyas, pero que más tarde vuelva a esas actividades materialistas, merece el calificativo de Bantasi, es decir, el que come su propio vómito. En verdad, esa persona no tiene vergüenza alguna. Significado por Srila Prabhupada. La institución de Varnasrama Dharma regula las actividades materialistas. Sin Varnasrama Dharma, las actividades materiales forman parte de la vida animal, pero incluso en la vida humana, cuando se observan los principios de Varna y Ashram, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Sudra, Brahmachari, Grihastra, Vanaprastha y Sannyas, es necesario terminar entrando en la orden de Sannyas, la orden de renuncia, pues solo gracias a esa orden de renuncia podemos situarnos en el plano de Brahma Sukha o felicidad trascendental. Quien alcanza ese nivel deja de sentirse atraído por los deseos de disfrute. En verdad, la persona solo está capacitada para ser sannyasi cuando desaparecen
esas perturbaciones y especialmente las que se deben a los deseos de disfrute del placer sexual. De lo contrario, no se debe entrar en la orden de sannyas. Si se entra en esa orden sin la debida madurez, hay muchísimas posibilidades de sentirse atraído por las mujeres y los deseos sexuales y de ese modo volver a ser un supuesto grihasta, una víctima de las mujeres. Una persona así es muy desvergonzada y se la califica de Bhantasi, el que come lo que ya ha vomitado. Su vida es una verdadera condena. En nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, por consiguiente, se aconseja a los sannyasis y brahmacharis que se mantengan estrictamente apartados de la compañía de mujeres, para que no haya posibilidad de que caigan de nuevo víctimas de la lujuria. Hare Krishna, queridos devotos, devotas, vamos a parar aquí y continuamos el día de mañana con el texto 37. Que tengan un excelente día en conciencia de Krishna. Hari Hari Bol.